Amén, amén. Grande es nuestro Dios, hermano. Tenemos un Dios poderoso, poderoso. Puede tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Y es una bendición, hermanos, poder estar aquí con ustedes y compartir nuevamente la palabra del Señor y abrir su libro. Cantábamos, ¿no? Él es grande. Su palabra es igual de poderosa, hermanos. Su palabra tiene el mismo poder porque sale de la misma boca de Dios. El mismo poder que Dios tiene es el mismo poder de su palabra. Y hoy nos reunimos, hermanos, para meditar juntos en la palabra de Dios. Y aunque lo que vamos a ver, hermanos, yo sé que ustedes ya lo han visto, yo sé que ustedes ya saben acerca de esto, pero así como estoy seguro de que ustedes ya conocen sobre el tema, estoy seguro que repetírselo será de bendición para ustedes también y para mí. ¿Sí? Pablo dijo esto en Filipenses capítulo 3, versículo 1, que para él no era gravoso repetirles a ellos, a los filipenses, las mismas cosas siempre. Así que igual para nosotros, aunque ya sabemos y conocemos un poco del tema, es una bendición siempre para nuestras vidas poder meditar sobre estas verdades. Y aunque el sermón anterior, hermanos, y este podrían parecerles tal vez un poco distintos a lo que estamos acostumbrados, esto se debe, hermanos, a que como cuerpo pastoral queremos reafirmar algunas enseñanzas que ustedes ya conocen para que ustedes tengan presentes estas enseñanzas en sus corazones. Y esa es la intención, hermanos. Y esta mañana entonces hablaremos acerca de la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Y veremos a la luz entonces de la palabra de Dios por qué nosotros creemos que esta es la manera o la forma en la que Dios ha decidido que se debe de predicar en cada iglesia local. Y alguien podría preguntarme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué predicar expositivamente? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace diferente a la predicación expositiva? Pues bien, simplemente, hermanos, la Biblia justifica que la predicación expositiva está profundamente arraigada en la forma en la que Dios decidió comunicar su palabra escrita. Y ese es el punto. Y vamos a justificar a través de estos versículos y de estos pasajes que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿por qué predicamos expositivamente? ¿Por qué creemos que la predicación expositiva garantiza que tanto el predicador como los miembros o la congregación que está escuchando el mensaje de Dios sea bendecida y sea edificada? Y por eso, hermanos, creemos que la forma de continuar edificando a la iglesia a través de las escrituras es por medio de la predicación expositiva. Por eso nos vamos a enfocar en tres aspectos principales para poder entender por qué predicamos expositivamente. El primero es el origen, el segundo es el método y el tercero es el mandato. Vamos a ver el origen ahí en Deuteronomios capítulo 31, versículos 9 al 13. Vamos a ver el método, por ejemplo, en Nehemías capítulo 8 y 9. Y vamos a ver el mandato en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 8. Así que le invito a ir apartando estas citas en sus Biblias y puedan acceder rápidamente a ellas. Y a medida que avancemos, hermanos, a medida que vayamos tocando cada uno de estos puntos, mi oración es que la palabra de Dios, hermanos, reafirme estas convicciones en su vida. Esa es la intención. Y si usted no estaba convencido totalmente, o si alguno de ustedes no estaba convencido totalmente de qué es la predicación expositiva y por qué predicamos de esta manera, ¿y por qué la Iglesia Bautista Comunión entonces ha adoptado este método durante todos estos años? Confío, hermanos, y espero en el Señor que al final de esta predicación sus corazones puedan ser llevados a esta convicción y puedan ver y entender entonces la manera en que se predica en la Iglesia Bautista Comunión. Oramos, hermanos, ¿les parece antes de iniciar? Amado Dios,
grande eres tú, Señor, y abundante en perdonar, en misericordia, Señor. Y Señor, venimos ante tu presencia rogando, Padre, que ante todo tu voluntad sea la que se haga, Señor, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Queremos vivir sometidos a tu voluntad, Padre Celestial, aunque sea difícil de aceptarla en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. Pero ayúdanos a amar esa voluntad tuya, porque tú controlas todo, Señor. Tú tienes todo bajo control. Tuyo es el cielo, la tierra, la plenitud de todo, Señor. A ti te pertenece, nosotros, nuestra vida, todo es tuyo, Señor. Y queremos vivir para tu gloria. Que la iglesia, Señor, pueda ser esa luz en medio de este mundo, Señor, que está perdido. Padre, oro para que tú te glorifiques, Señor, en esta mañana entonces a través de tu palabra. Para que tú seas el que hable, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine tanto mi corazón como el corazón de los hermanos, Señor, en esta mañana. Y que podamos estar prestos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Padre, es mi deseo que todos seamos confrontados, Señor, con ella. Y que podamos, Señor, meditar en ella y llevar cautivos, Señor, todos nuestros pensamientos a la obediencia tuya, Padre. Queremos honrarte en todo y queremos exaltar tu nombre por los siglos de los siglos. Padre, glorifícate también en nuestros hermanos que están pasando necesidad, en los hermanos que acaban de salir de sus operaciones, Señor, en los hermanos que están en un hospital, Señor, o en los familiares de hermanos y hermanas que están en un hospital, Señor, sufriendo en este momento. Padre, te ruego, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tú puedas, Señor, ser con ellos en todo momento, Padre Celestial. Que tú les fortalezcas sus cuerpos, Señor. Que tú les des recuperación de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y que tú les des fortaleza y aliento a sus corazones abatidos. Señor, que cualquiera de mis hermanos que esté pasando una dificultad o algo que esté entristeciendo sus corazones, Señor, afligiéndolos, te pido, Señor, que sea tu palabra y tu espíritu la que los conforte y la que los aliente, Señor, en cada momento de sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, y primero entonces me gustaría empezar definiendo qué no es la predicación expositiva, para que podamos entrar un poco en contexto. ¿Qué no es la predicación expositiva? Y bien, primero, la predicación expositiva, hermanos, no son comentarios de palabras. O sea, yo no vengo acá, abro la Biblia y empiezo a definir: esta palabra significa esto, esto y esto y esto, y esta otra palabra significa esto, esto y esto y esto. Eso no es predicación expositiva. Número dos, la predicación expositiva, hermanos, no es exponer versículo tras versículo. No es ir versículo tras versículo sin una unidad, sin un sentido, sin una dirección. Porque los versículos componen un argumento, un párrafo, una sección de la Biblia, la cual tiene una idea singular. Y nosotros somos llamados a encontrar esa idea que está ahí en medio de todos esos versículos, y que esos versículos desarrollan esa idea. Por eso la predicación expositiva no solo es ir versículo tras versículo. La predicación expositiva tampoco es un monólogo. Yo no vengo aquí a hablarles acerca de mis experiencias de vida, o lo que creo que es bueno, o lo que a mí me ha funcionado. Hablábamos el domingo pasado acerca de esto. No se trata de lo que yo crea que es bueno, se trata de lo que glorifique a Dios. Y la predicación expositiva tampoco, hermanos, está desvinculada del contexto bíblico, ¿sí? La Biblia es un solo libro, hermanos, escritos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escribió un libro con 66 libros, las cuales están bien unidos, están, como decimos, bien amarrados, entretejidos, y tienen un solo tema. Hay un tema unificador, y ese es el reino de Dios y su Mesías y su Rey. La Biblia tiene cohesión, tiene unidad. No puedo desvincular un texto. Como dicen, un texto fuera de su contexto es solo un pretexto. Tengo que entenderla a la luz de su contexto bíblico.
Y bien, entendiendo un poco de lo que no es, para que tal vez de esta manera podamos comprender un poco mejor lo que sí es la predicación expositiva. Ahora, miren ahí, la predicación expositiva entonces es aquella que glorifica a Dios y tiene como fundamento las Escrituras. Se enfoca la predicación expositiva en exponer fielmente el texto bíblico mediante un estudio minucioso y diligente que se nutre de la sana doctrina y de una investigación histórica, gramática, literal y contextual. Todo esto, hermanos, este estudio se lleva a cabo bajo la iluminación del Espíritu Santo. Esto hace de la predicación expositiva que ella sea clara, que ella sea precisa, que ella sea poderosa y sature nuestros corazones, tanto del que está predicando como del que está escuchando, con la verdad de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para bendecirnos, a fin de que nosotros podamos ser impactados y transformados por la verdad de Dios. Y eso es la predicación expositiva. Y de esta definición, hermanos, nosotros podemos sacar 7 elementos que encontramos ahí. 7 cosas encontramos ahí. Número 1, su propósito. El propósito de la predicación expositiva es glorificar a Dios. Ante todo, quiero glorificar a Dios. Número 2, su fuente. Miren, la fuente de la predicación expositiva no es el pensamiento del predicador, no es el deseo. El predicador no viene y escoge un tema. Yo quiero hablar de este. No, la predicación expositiva tiene su fuente y su origen en las Escrituras. Miren su enfoque, número 3. Su enfoque es exponer fielmente la palabra de Dios. Su método es por medio de un estudio histórico, gramático y literal y contextual. Y esto es bien importante, porque esto es lo que va a nutrir, este estudio es lo que va a nutrir la exposición que se da aquí en el púlpito. Su eficacia, número 5, es ser clara y poderosa. La predicación expositiva busca ser clara, busca ser poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque es guiada por el Espíritu Santo, hermanos, porque es palabra de Dios. Y número 7, su resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué usamos la predicación expositiva? Porque creemos que este es el método que Dios utiliza para transformar las vidas de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y bien, habiendo dicho esto, tengo que justificar y sustentar por qué creemos esto, ¿no? ¿Por qué creemos que es poderosa? ¿Por qué creemos que glorifica a Dios? ¿Por qué creemos que es clara? ¿Por qué creemos que transforma las vidas? ¿Les parece entonces si vemos cómo, hermanos, la Biblia nos orienta acerca de la predicación expositiva por medio de estos 3 principios? Mire, número 1, el origen. El origen. Mire de Éxodo 34:5. Vaya conmigo ahorita a Éxodo 34:5. Y es que la predicación expositiva, hermanos, la predicación expositiva tiene su origen principal o principalmente en Dios. Mire Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera o de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y note aquí, hermanos, Moisés aquí en Éxodo 34:5 nos presenta a Dios. Y Dios se presenta como un predicador. Él es un predicador de sí mismo.
Dios está hablando de él. Miren lo que Dios está proclamando. Dice que él proclama el nombre de Jehová. Eso es lo que está proclamando. Y observe lo que dice acerca de él. O sea, Dios está hablando de él y está hablando acerca de su esencia. Esta es una declaración de su carácter. Note ahí: fuerte, piadoso, misericordioso, tardo para la ira, verdadero, bondadoso, justo. Todos ellos nos hablan de los atributos de Dios. Entonces, Dios es quien habla y el contenido de su mensaje trata de él mismo. Y eso es un fundamento para la predicación expositiva. La predicación expositiva tiene como fundamento el mensaje que Dios ha comunicado, el mensaje que Dios ya nos ha dado. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco acerca de su origen. ¿Sí? Aunque muchos están examinando y hay diferentes posturas de cuándo fue el origen de la predicación expositiva, creo que el doctor Abner Chao ha identificado muy bien, hermanos, y correctamente dónde se encuentra el origen de la predicación expositiva. Vaya conmigo a Deuteronomios 31. Deuteronomios 31, versículos 9 al 13. Deuteronomios 31, versículos 9 al 13. Y miren ahí. Antes de poder entender este texto, necesitamos entender un poco el contexto, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que está pasando. Moisés está predicándoles a la segunda generación de israelitas. Ellos están al otro lado del río Jordán. Moisés ya había conquistado estas tierras con ellos. La media tribu de Manasés, los de Gad y los de Rubén quedaron en esa zona. Y Moisés está ahí, a punto de morir. Y en estos momentos entonces Moisés entrega esos rollos que contienen la palabra de Dios. Mire ahí en el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley. Moisés escribió esta ley. Y esto es significativo, hermanos, ya que hasta entonces, hasta esa fecha, todo lo que Dios había dicho, la historia que nosotros miramos de Génesis a Deuteronomio, no se había escrito. Todavía no se había escrito. Moisés entonces, entre el 1446 antes de Cristo al 1406, Moisés es quien escribe lo que nosotros conocemos como el libro del Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Para nosotros son 5 libros, pero para los judíos representa un solo libro. Entonces, hermanos, observe bien el texto, note ahí. Moisés dice que va a redactar esta ley o estas enseñanzas. Moisés escribe esta ley o estas enseñanzas. En el contexto ahí, hermanos, Moisés está refiriendo al libro de Deuteronomios como parte entonces de una repetición de la ley. Sin embargo, hermanos, en un sentido más amplio, este libro forma parte del Pentateuco. Recordemos que para el judío es un solo libro. Así, hermanos, esto marca el inicio del proceso canónico. O sea, en el momento en el que Moisés compila todo el libro del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomios. Así, Moisés escribió todas estas enseñanzas en lo que nosotros conocemos como el libro de la ley de Dios, o el Pentateuco, o la Torá. Entonces Moisés junta todos estos libros y dice que él entonces se los dio. Miren ahí entonces, no solo Moisés escribe, sino que ahora Moisés va a delegar. Moisés va a delegar la ley de Dios. Dice ahí en sus textos, miren ahí, y dio a los sacerdotes, miren ahí, y dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Entonces, hermanos, Moisés entregó el primer libro escrito de la Biblia, o sea, la Torá o Pentateuco, y está delegando
está delegando la responsabilidad de transmitir estas enseñanzas de generación en generación. Eso es lo que está haciendo Moisés. Y noten ahí en el texto que hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de personas. Dice que hay los sacerdotes y dice que por otro lado están los ancianos. Los sacerdotes eran los encargados, ¿sí?, de preservar la ley, de enseñar la ley, ya que ellos llevaban el arca del pacto y ahí se guardaba la ley de Dios. Y los ancianos, por su otra parte, eran quienes regulaban los aspectos civiles del pueblo, de la vida de Israel. ¿Qué hacían los ancianos? Bueno, ellos velaban por el cumplimiento de la ley de Dios. Dice que ellos se sentaban ahí a las puertas y tenían la idea, hermanos, de que ellos eran responsables de aplicar y cumplir la ley de Dios en la vida del pueblo. Ahora, esto muestra que la ley, entonces estas dos cosas muestra que la ley debe ser exaltada. ¿Por qué? Porque la ley dice que es guardada en el arca del pacto, en donde la presencia de Dios moraba en medio de la nación. Entonces la ley, la palabra de Dios debe ser exaltada, pero por otro lado, al estar a cargo de los ancianos, la palabra de Dios también debía ser ejecutada, cumplida. ¿Para qué? Para que la vida diaria del pueblo pudiera ser orientada hacia la obediencia a Dios. Entonces no solo tenemos ahí la ley escrita, la ley delegada, pero también tenemos entonces la ley expuesta. ¿Sí? La ley expuesta. Vaya conmigo a Deuteronomios 31, versículo 10. Dice que Moisés entonces no solo entregó la palabra de Dios escrita, sino que también dio instrucciones sobre qué es lo que el pueblo tenía que hacer con la palabra de Dios. Miren ahí, dice el versículo 10: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiera, en el lugar que Jehová escogiera, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de todos. Y miren que es bien interesante aquí, hermanos. Moisés les está mandando a que leyeran la ley de Dios. Sí, esta era una exposición pública. Dice ahí que debe ser delante de toda la nación, pero también debería ser oída por todos y cada una de las personas que estuvieran ahí reunidas. Es decir, literalmente ahí dice, para que todo el pueblo escuchara la palabra de Dios. La idea de Moisés de delegar la lectura tenía que ver con ese propósito, para que todo el pueblo escuchara la ley de Dios. Este versículo, el final de este versículo 11, miren ahí que dice: leerás esta ley delante de todo Israel a oído de todos ellos. Se puede entender de la siguiente manera: leerás estas leyes y enseñanzas en voz alta para que las oiga todo el pueblo de Israel. Miren aquí, hermanos, Moisés está ordenando que toda la comunidad, que toda la nación, tanto hombres, mujeres, niños y extranjeros, esto lo vemos en el versículo 12, todos ellos se tenían que reunir para escuchar la ley de Dios y para comprometerse con Dios. Ahora, ¿qué debían de hacer ellos? Ellos debían de pasar esta práctica de abrir el libro de la ley y exponer públicamente el libro de la ley, juntándose todo el pueblo de generación en generación. Mire lo que dice el texto: harás congregar al pueblo, varones y niños, y todos los extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Miren el versículo 13: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais. Esta idea, hermanos, esta práctica de abrir el libro tenía que pasarse de generación en generación.
para que incluso, hermanos, aquellos que no conocían de la ley de Dios, que no conocían la palabra de Dios, es decir, los extranjeros o los niños que vinieran, todos pudieran aprender. ¿Y por qué era tan importante que esta gente aprendiera la ley de Dios? ¿Por qué era tan importante que el libro fuera expuesto? Dice el texto, para que teman a Jehová vuestro Dios. O sea, esta segunda generación de israelitas que están a punto de conquistar a Canaán no es la primera generación que vio en Éxodo 20 descender la presencia de Dios y que escucharon la voz audible de Dios, y dice que tuvieron temor porque pensaron que iba a morir. Pero Dios está diciéndole, ese mismo mensaje audible es el mismo efecto que debe tener mi palabra escrita en la vida de futuras generaciones. Por eso, hermanos, creemos en la predicación expositiva. Literalmente ahí dice, mientras vivan todas estas personas, todos debían de practicar este hábito de abrir el libro de la ley y ser expuestos y escuchar ese libro de la ley. En conclusión de esta sección, entonces, hermanos, ¿cuándo inicia la predicación expositiva? Miren ahí, la predicación expositiva inicia, hermanos, cuando las palabras de Dios fueron escritas. Cuando ya tenemos el libro de Dios escrito, ahí inicia la predicación expositiva. Dice, y leerás este libro de la ley que Moisés escribió de generación en generación, para que la gente tema a Dios. Y este fue el ejemplo que Moisés le dejó. De los capítulos 1 al 30, hermanos, Moisés modeló, fue un ejemplo de la predicación expositiva. Por casi 30 capítulos expuestos en un solo día, Moisés modeló entonces el ejemplo de cómo predicar la palabra de Dios. Ahora, Moisés está comisionando esta tarea. Moisés está entregándole esta tarea a los sacerdotes, a los ancianos, para que hagan lo mismo de generación en generación. Un ejemplo similar lo tenemos en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 8. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Ya vimos el origen, ahora vamos a ver el método, el cual es una réplica, hermanos, de lo que Moisés hizo y lo que el pueblo de Israel debía de hacer en cada momento que ellos se reunieran. Y esta práctica, hermanos, esta práctica de abrir el libro de la ley y exponerlo de generación tras generación, es exactamente lo que nosotros seguimos haciendo cada domingo que nos congregamos, hermano. Abrimos el libro, la palabra de Dios, y empezamos a proclamar la palabra de Dios con el mismo propósito: glorificar a Dios, y para que su temor esté enfrente de nosotros, para que no pequemos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. ¿Ven? Es el mismo propósito que tenemos hoy en día. Entonces veamos el método entonces. Y en este punto, hermanos, el énfasis está en comprender el texto bíblico y los elementos fundamentales de la predicación expositiva. Esta idea tiene que ver entonces cuando el pueblo de Dios se reúne para abrir la palabra de Dios. Por un lado, entonces, los predicadores son responsables de extraer, de estudiar el sentido original de la palabra de Dios, asegurando que la interpretación sea fiel y clara a lo que Dios dijo. Por otro lado, están ustedes, la audiencia, que también tiene un rol. La iglesia se reúne para escuchar, para comprender y para aplicar la palabra de Dios con obediencia en sus vidas. Esto es lo mismo, hermanos, que pasó con Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías enfatizaron en la exposición pública de la ley. Hicieron un énfasis particular. Aquí ellos estaban enfatizando la importancia de la comprensión colectiva. Todo el pueblo tenía que entender la ley de Dios. Todo el pueblo debía de comprometerse con las palabras que Dios había revelado. Así, la predicación expositiva no solo enseñaba
la predicación expositiva no solo tiene el fin o la finalidad de repartir una enseñanza, sino que también la predicación expositiva debe unir al pueblo bajo un solo propósito común: conocer a Dios, escuchar de Él, recibir el temor de Dios y obedecer a Dios. Ahora, miremos entonces 4 aspectos aquí. El primero de ellos es la audiencia. La audiencia. Aquí en Nehemías capítulo 8, vaya conmigo a Nehemías capítulo 8, versículo 1. En Nehemías capítulo 8, hermanos, esto se define como congregación. Como congregación. El remanente de los judíos se reunió, dice ahí, frente a la plaza de la puerta de las aguas. Mire ahí, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces noten aquí, hermanos, este lugar era un lugar abierto, era un lugar accesible para que todo el pueblo pudiera juntarse, y esto incluye a las mujeres. Ahora, este acto, hermanos, subraya la unidad del pueblo, la unidad de la congregación. Miren ahí la palabra todo el pueblo. Dice: y se juntó todo el pueblo. Y esta palabra se repite 9 veces, hermanos, a lo largo de este texto. Entonces, hermanos, esto es importante, porque todo el pueblo estaba deseoso de escuchar lo que Dios había dicho en su libro. Y esta frase, todo el pueblo, hermanos, enfatiza la idea de que la palabra de Dios era expuesta a la luz de toda la nación de Israel para que ellos escucharan este mensaje. Ahora, esta congregación era entendida como un solo hombre. Miren ahí el texto en el versículo 1. Y todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Esto no es que eran un solo hombre, sino que la unidad de los que estaban ahí congregados se reflejaba, hermanos, en su disposición de actuar como un solo cuerpo, como una sola nación. Y esto va a demostrar, hermanos, una unidad singular para buscar a Dios. El pueblo tenía el deseo de escuchar la voz de Dios, de su palabra. Recordemos, hermanos, un poco de contexto. Ellos venían de estar 70 años cautivos allá en Babilonia, en Persia. Y ellos regresan, hermano. Allá no podían adorar a Dios, allá no podían presentar sacrificios a Dios. Y ellos regresan aquí, el remanente de Dios regresa y está con un corazón dispuesto, como un solo hombre, de poder escuchar la ley de Dios. Miren ahí, dice que ellos le pidieron a Esdras, el pueblo de Dios le pidió a Esdras que trajera la palabra de Dios. Y ese deseo debe estar en cada uno de nosotros. El deseo de venir y congregarnos como iglesia para recibir la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban compungidos, tenían una necesidad de venir y que el libro de Dios fuera expuesto para poder entenderlo. Ahora, miren ahí que este pueblo tenía unas características. Sus características, la primera es que ellos tenían la capacidad de entender. Miren ahí el texto en el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Versículo 3 al final, otra vez, y de todos los que podían entender. Y vemos esto, hermanos, repetidamente en el libro 3 veces, en el capítulo 9 también. Todos los que estaban reunidos, hermanos, eran capaces de entender lo que se estaba leyendo, lo cual, hermanos, sugiere un cierto nivel de madurez. Aunque esto también incluía a los niños, hermanos, a todos los niños que tenían la capacidad o la edad suficiente para poder entender y comprender lo que se estaba diciendo.
Y esto enfatiza, hermanos, la idea de que estaban los niños, enfatiza la importancia de transmitir la verdad de Dios de generación en generación. Ahora, hermanos, ¿por qué podían entender la palabra de Dios? Porque Dios escribió su palabra en un lenguaje humano. Dios no escribió su palabra en un lenguaje que no podamos entender. Hermanos, esto habla de que usted y yo tenemos la capacidad dada por Dios para entender su palabra. Él ha puesto inteligencia en nosotros, sabiduría y conocimiento. O sea que nosotros podemos entender su palabra, de tal manera que no hay excusa para leerla y para aplicarla a nuestras vidas. Y miren otra característica de este pueblo. Este pueblo dice que estaban atentos. Estaban atentos. Miren ahí en el versículo 5. Y abrió Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, ¿sí? Y cuando lo abrió, miren la respuesta de este pueblo. Dice que todo el pueblo estuvo atento. ¿Saben qué es estar atento ahí? Estar atento ahí es estar de pie, parado frente al que está hablando, con una actitud de reverencia, como un siervo lo tuviera hacia su amo, o como un soldado lo tuviera hacia su capitán o hacia su rey. Hermanos, ellos estaban atentos, a pesar de que durante 8 horas Esdras estaba leyéndoles el libro. Ellos estaban de pie, atentos, escuchando la palabra de Dios. Nada los distraía. Ellos estaban enfocados porque ellos tenían una sed, una hambre de conocer a Dios, conocer su voluntad. Y ese debe ser el mismo deseo para nosotros. Tener esa misma hambre, esa misma sed de que cada domingo que vayamos o cada Iker que vayamos, el libro de Dios sea abierto y nuestras vidas sean confrontadas y sean alimentadas y nutridas por su palabra. Número 2, entonces vamos a ver el aspecto de la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, dice que ellos leían la ley. Y esto se repite en el versículo 8, en el versículo 13 y en el versículo 3 del capítulo 9. La lectura pública de la ley, hermanos, por parte de Esdras, desde el amanecer hasta el mediodía, tenía el propósito de instruir y llevarlos al arrepentimiento. Recuerden, el propósito del que la palabra de Dios sea escuchada es para que el temor de Dios esté delante del pueblo y para que no pequen más, para que se arrepientan de sus pecados. Y Esdras, entonces, como escriba y sacerdote, él tenía la autoridad para interpretar la ley. ¿Se recuerda de Esdras capítulo 7? Vaya conmigo. Esdras capítulo 7 versículo 10. ¿De dónde proveía esta autoridad? Bueno, Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel esos estatutos y decretos. Esto, hermanos, impulsó entonces esta lectura pública, impulsó a la audiencia a conocer y a reconocer su necesidad de Dios. Número 3, la exposición. La exposición. Y la exposición se da de 3 maneras según Nehemías capítulo 8 versículo 8. La primera es que debía de ser clara. La segunda es que debían de darle el sentido. Y la tercera tenía que ser explicada de tal modo que las personas que estaban presentes entendieran lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, esta palabra de claramente, vayan conmigo al versículo 8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. Los levitas entonces, que ayudaban a interpretar la ley, ¿sí? Recuerdan allá en Deuteronomios capítulo 31, delante del pueblo, ellos lo hacían para que el pueblo pudiera entender lo que se estaba leyendo. Aquí tiene la idea de indicar con precisión. Esto, hermanos, incluía posiblemente la traducción del idioma hebreo al arameo, porque recuerden, ellos vienen de la cautividad y la lengua que ellos estaban desarrollando era el arameo, y la lengua en la que fue escrita la Biblia era el hebreo. Entonces esto muy probablemente incluía la traducción
¿Para qué? Para que estos levitas ayudaran al pueblo a entender aquello que no podían entender por la barrera del lenguaje. Número dos, el sentido. Y esto tiene que ver, hermanos, mucho con la idea de la interpretación. Los líderes religiosos no solo leían, sino que ellos explicaban el sentido de la ley. Ellos eran capaces de interpretarla, ¿sí? Esto destaca, hermanos, el significado específico del texto. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la idea del autor para poder comprender el mensaje y hacerlo relevante. Necesito entender lo que Dios ha dicho a través de su Espíritu. Y este proceso de la exposición, hermanos, o sea, la idea de que el predicador estaba ahí explicando, interpretando, dándole el sentido, ayudaba al pueblo a entender los propósitos de la palabra de Dios para ellos. Número tres, para que ellos pudieran entender, miren ahí, el final, de modo que entendiesen el qué, la lectura. Miren ahí, de modo que entendiesen la lectura. Significa aquí, hermanos, hacer entender simplemente, o distinguir mentalmente a través de una exposición o una explicación. O sea, que a través de la predicación ellos ponían el sentido y el pueblo era capaz de entender lo que se estaba explicando. La lectura y la exposición entonces lograron que el remanente entendiera claramente cómo debían de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, y esta era la práctica de Jesús. Jesús en Lucas 4, 16 al 21, ¿recuerdan? Dice que él fue a la sinagoga, abrió el libro de Isaías, lo leyó, se sentó, luego lo quedaron viendo, ¿no? ¿Qué pasó? Luego se paró y les explicó lo que se estaba leyendo. Le explicó la lectura. Ahora, ante la exposición siempre va a haber una respuesta. Y ese es el número 4. Miren ahí, la respuesta. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Nehemías capítulo 8, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, a Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Al escuchar la palabra de Dios, hermanos, el pueblo respondió con un rotundo amén. Ellos dicen que levantaron sus manos, dice que adoraron con el rostro puesto en tierra. Esto, hermanos, era una afirmación o reflejaba una afirmación de su aceptación, de su reconocimiento de la autoridad de Dios. Y esto nos lleva a pensar en la humildad. Una respuesta afirmativa, una respuesta de humildad. Miren ahí el versículo 6, parte B, dice ahí el versículo 6, la segunda sección. Y después de que todo el pueblo respondió y levantaran sus manos, dice que ellos se humillaron. Y dice que ellos adoraron inclinados a tierra. Hermanos, todos estos aspectos físicos que vemos aquí en este texto, hermanos, nos hablan del arrepentimiento. Estas expresiones físicas no eran malas, no son malas. Miren ahí y noten bien que estas expresiones de levantar las manos, de llorar, de declarar amén, de arrodillarse y humillarse, vienen después de ¿qué? Vienen después de la exposición de la palabra. ¿Sí? Estos aspectos físicos no son malos, son una respuesta natural de un corazón convencido de que la palabra de Dios es su máxima autoridad. ¿Sí? Una respuesta de humildad. Número 3, una respuesta de necesidad. Miren el versículo 9. Dice: y que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Una respuesta de necesidad. Ellos necesitaban. Acababan de pasar 70 años sin poder presentar sacrificios, sin poder venir al templo de Dios a adorarle a Él libremente.
El llanto del pueblo mientras escuchaban la ley, hermanos, reveló esa profunda necesidad de Dios. Pero ¿saben qué más reveló? Reveló la conciencia de su condición pecaminosa. Ellos, por causa de su pecado, estaban en el exilio. El libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, nos dice por qué la nación de Israel estaba allá en el exilio. ¿Por qué? Por su pecado. Pero aquí, hermanos, ellos estaban regresando a la nación de Israel por la misericordia de Dios. Y ellos demuestran esa necesidad. Ellos, su pecado les es revelado, hermanos. La ley les confrontó con su realidad pecaminosa, que habían estado pecando delante del Dios Todopoderoso. Pero no solo les reveló su realidad, sino que los motivó a buscar el arrepentimiento, a buscar la transformación. Y esa es la cuarta respuesta aquí que vemos. Es una respuesta de arrepentimiento. Miren el capítulo 9, versículo 1 al 3. Capítulo 9, versículo 1 al 3. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de su pueblo, de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Una necesidad de arrepentimiento. Aunque inicialmente se les pidió que no se lamentaran, posteriormente en esta sección del capítulo 9, el remanente, estos son los fieles, los que Dios había preservado, se reúnen nuevamente para ayunar, para vestirse de cilicio y confesar sus pecados. Ahora, estas dos actividades de ayunar y vestirse de cilicio, específicamente la de ayunar, es totalmente diferente a la que vemos allá en Esther, cuando dice que el pueblo de Israel ayunó. Son dos cosas totalmente diferentes. La de Esther se está dando de motivo de tradicionalista, solo por seguir una rutina. Pero la de acá, hermanos, ese ayuno era un reflejo de un corazón verdaderamente arrepentido, de un corazón comprometido con la verdad de Dios. La idea de vestirse de cilicio es manifestar públicamente, hermanos, que ellos están arrepentidos, adoloridos por cómo han ofendido a Jehová. Y este acto de arrepentimiento, hermanos, lo que busca es una restauración de la relación con Dios. Y esto, hermanos, destaca la importancia de la confesión de pecados. ¿Sí? Dios conoce lo que usted hace, lo que usted dice y lo que usted piensa. ¿Sí? Usted tiene que estar confesando sus pecados a cada momento. Tiene que tener esa necesidad. Después de usted haber sido expuesto a su palabra, usted no puede seguir viviendo como que si nada ha pasado. Necesita arrepentirse de sus pecados. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, y a reflexionar en la exposición fiel de la palabra de Dios y de la respuesta de cómo iglesia nosotros debemos de tener a la hora de ser confrontados con la palabra de Dios. Cada vez, hermanos, que la palabra de Dios sea expuesta, sea quien sea que la predique, hermanos, lo importante es que el libro de la ley está siendo expuesto. No podemos tener una actitud de arrogancia ante la palabra de Dios y creer que no tenemos nada que confesar. Debemos de ver y estar atentos a aquel que está predicando y escuchar lo que está diciendo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene la intención de confrontar nuestra vida, de mostrarnos los propósitos de Dios. Es un mandato, hermanos, predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer punto, el mandato. Miren ahí, el mandato. La predicación expositiva es mucho más, hermanos, que el simple acto de compartir mis ideas. O sea, yo no vengo a compartir mis ideas acá. Es una tarea solemne, es algo trascendental.
algo que expresó un autor llamado Richard Baxter, que dice lo siguiente, me gustó. Dice que no se trata de jugar con los corazones de los hombres. Yo no vengo acá a predicar la palabra de Dios, o cualquier predicador que se para en un púlpito no viene acá a tratar de jugar con sus emociones, hermanos. No venimos a eso. Venimos, hermanos, para tratar con la palabra de Dios sus corazones. La idea es comprender que nuestras vidas y la de las personas que nos escuchan dependen de la verdad que nosotros estamos proclamando. Fin de la cita. Entonces, hermanos, la responsabilidad de un predicador no es algo ligero. No es solo guiar a las almas hacia Cristo, sino hacerlo con una conciencia de fidelidad, no con negligencia, sino conscientes, hermanos, de que las consecuencias de la predicación pueden tener tanto bendiciones eternas como maldiciones. Esta responsabilidad también, hermanos, es la de cada creyente. Cada uno de ustedes, hermanos, debe de vivir las Escrituras, debe estudiar la palabra de Dios. Por eso quiero animarlos, hermanos, a perseverar en la predicación expositiva, a perseverar en la sana doctrina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordando estos 4 principios. Primero, la tarea de la predicación expositiva. Pablo enfatiza claramente, hermanos, usando aquí el término te encarezco. Esta palabra, hermanos, subraya la seriedad y la formalidad de la tarea. La predicación no es una opción, ¿sí? La predicación es un mandato solemne de Dios. Es un mandato que nosotros hacemos delante de Dios y delante de Jesucristo. Específicamente en esa sección, Pablo nos está mostrando que nuestra predicación va a ser juzgada por Jesucristo mismo. ¿Sí? Recordemos lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5:10, que todas nuestras obras en el tribunal de Cristo van a ser juzgadas, si fueron buenas o malas. Esto quiere decir que si fueron buenas, si estuvieron de acorde a la voluntad de Dios, o si lo hicimos por motivos y propósitos egocéntricos y egoístas. ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad, hermanos. Todos aquellos hermanos que predican y proclaman la palabra de Dios tienen una responsabilidad seria. Jesucristo es su juez y Él lo conoce todo. Sabe si fueron diligentes en su estudio o no. La tarea. Número 2, la enseñanza. La tarea del predicador, como dice ahí, vaya conmigo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4, perdón que no les había dicho, hermano. Capítulo 4, versículo 2. Dice ahí que prediques la palabra. Miren, que prediques la palabra. Nada más, nada menos. No vas a predicar tus ideas, no vas a predicar lo que creas que es bueno, vas a predicar la palabra. Es un mandato, solamente eso. Y el mandato de Pablo, hermanos, se basa en la suficiencia que tiene la Escritura. Antes, pasajes atrás, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, Pablo establece, hermanos, la suficiencia, la supremacía de las Escrituras, diciendo que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y dice que es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar. O sea, la base de que Pablo le esté diciendo a Timoteo, predica la palabra, es porque Pablo firmemente cree que la palabra de Dios es suficiente para la vida de la iglesia. La Biblia es suficiente para tratar todos los aspectos de la vida humana. Es la única fuente que puede preparar al hombre de Dios. Segunda de Timoteo 3:17. Vaya conmigo unos pasajes atrás. Miren ahí. Versículo 17 del capítulo 3. ¿Qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto. Dice, esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, y aquí Pablo está siendo bien enfático. Bien enfático. La idea de Pablo es que el hombre que está predicando la palabra de Dios está más que equipado para hacerlo, porque la palabra de Dios prepara a todo hombre y lo hace perfecto.
podríamos decir, hermanos, que el hombre de Dios está súper, mega, ultra equipado para predicar la palabra de Dios con fidelidad. Y trae luz al incrédulo. La palabra de Dios lleva a todo pecador al arrepentimiento. Pablo ahí mismo, hermanos, versículos atrás, versículo 15 del capítulo 3, dice que las sagradas escrituras a Timoteo lo hacen sabio para salvación desde su niñez. Timoteo fue instruido entonces a predicar bajo cualquier circunstancia. Miren ahí, va a predicar a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento, permaneciendo firme, hermanos, sin importar las condiciones en las que él estaba. Calvino expresó esto, hermanos, de que el evangelio no podrá conservar su lugar si no es proclamado con seriedad y con urgencia. Hay una urgencia de predicar el evangelio, y esta proclamación debe ser equilibrada, hermanos. Miren ahí el final del versículo 2, dice exhortando, redarguyendo, reprendiendo, siempre, pero ¿con qué? Con paciencia y sana doctrina. Miren qué enfático el apóstol, ¿no? Le dice a Pablo: tú vas a enseñarle a la gente su pecado, vas a llevarlo a su convencimiento de pecado, y lo vas a llevar y lo vas a hacer con paciencia y con sana doctrina. Esa es la idea de exhorta, redarguye, reprende. Además, la enseñanza debe provenir de un corazón íntegro, de un corazón tolerante, comprometido a exponer el evangelio de la palabra de Dios. Miren el versículo 5 de ahí, del capítulo 4. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La tarea número 2, la necesidad. La necesidad, hermanos. Ve, número 3 sería la necesidad. Hermanos, la gente, las personas hoy en día, debido a su pecado, se vuelven intolerantes a la sana doctrina. No quieren escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dijo en el versículo 3. Miren ahí, versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere escuchar hoy en día la palabra de Dios. Y Pablo advierte, hermanos, que esto vendría, que vendrían tiempos en los cuales las personas no iban a soportar la verdad de Dios, no iban a querer escuchar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios trata con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y la gente lo que menos quiere es que le digan que está mal. Miren lo que va a hacer esta gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Dice: sino que teniendo comezón de oír. Ellos quieren oír, pero lo que quieren oír nada más, hermanos, la idea de comezón es como que me den lo que a mí me gusta. ¿Sí? Ellos quieren oír sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Y como resultado de ese deseo de que la gente anda buscando lo que él quiere oír, ¿no? Porque ¿a quién no quisiera oír que va a ser millonario? Que todo le va a ir bien en la vida, que todo va a ser color de rosa. Ay, pues ¿dónde? Yo quiero ir a escuchar, ¿no? Y esa es la actitud de la gente. Y dice que ellos, teniendo comezón de oír, como la gente tiene esta necesidad de oír lo que quieren oír, buscan maestros y se amontonan donde la falsa doctrina es enseñada, hermanos. Porque ahí les dan, ¿sí?, como al lorito, la masa que ellos quieren, ¿no? Y se van a rodear de maestros que le van a decir lo que ellos quieren oír. Hermanos, los predicadores no estamos aquí para complacer sus oídos. Nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Yo no vengo acá para decirles lo que ustedes quieren oír. Cada persona que se pare aquí va a predicarles lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que ustedes necesitan. ¿Recuerdan lo que vimos con Nehemías?
Eso es lo que ustedes necesitan reflexionar en la palabra de Dios. No se trata de ustedes, no se trata de nosotros, se trata todo de Dios y de su palabra. Dios quiere que le conozcamos a Él, que conozcamos su poder, su grandeza y que nos humillemos delante de Él. Pero a pesar de todo ello, hermanos, Dios llama, dice a Timoteo, Pablo, a preservar, a perseverar en el evangelio, a continuar. ¿Por qué? Porque hay una recompensa, dice Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice que, miren ahí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, miren, no solo a Él, dice, sino también a todos nosotros que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de que Dios recompensa el servicio fiel, hermanos, debe ser un incentivo para vivir vidas piadosas, hermanos. Dios no ignora las obras de nosotros, hermanos. No ignora lo que usted hace por Él, y Dios la va a recompensar con justicia. Sin embargo, la expectativa de la recompensa, hermanos, como muchas veces escuchamos, es que yo estoy haciendo aquello porque me voy a ganar aquellas coronas o tantas cosas, ¿no? Y allá en el cielo hacerme de una mansión. Y lastimosamente no entienden la idea de que esas coronas, todo eso que estamos acumulando en el cielo, es para llegar con nuestras manos llenas delante de nuestro Redentor y dárselas a Él para la gloria de Él, porque todo es para Él. Aquellos que esperan una recompensa deben de poder decir: gracias, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por lo que has producido en mí, por lo que me permites hacer para ti, porque soy indigno. No merezco estar predicando, no merezco servir a Dios, pero a pesar de eso, Dios lo utiliza a usted para su gloria. En fin, hermanos, la predicación expositiva es un llamado sagrado. Las enseñanzas claras y precisas de la Biblia es una necesidad. Escuche bien, la enseñanza clara y precisa de la palabra de Dios es una necesidad en medio de un mundo que se resiste a la verdad. Continuemos en la predicación expositiva, hermanos, porque el mundo se resiste a escuchar la voz de Dios, pero la iglesia es el estandarte de esa verdad, el sostén de esa verdad, y somos los llamados a proclamar con fidelidad su palabra. Todo creyente debe entender la importancia de proclamar firmemente y fielmente la palabra de Dios, y no solo desde el púlpito. Cuando usted está evangelizando, cuando está presentándole el evangelio a otra persona, cuando está discipulando en su casa a su familia, cuando está enseñándole a su hijo la palabra de Dios, debe de ser intencional, debe de ser fiel a la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nuestros corazones, sabiendo que nuestras acciones, sabiendo que nuestra fidelidad tienen repercusiones eternas. Tienen repercusiones eternas. Él bien decía hoy en la mañana, ¿no? O la redención o la condenación. Y mi hijo me preguntó: ¿qué es redención? Me dice. Entonces le expliqué en ese momento, ¿va? Y él me dijo: ¿podemos decirlo también el cielo o el infierno? Yo le dije: sí, le digo, claro que lo podemos decir, el cielo o el infierno. Hay dos lugares y hay repercusiones eternas, hermanos. Es serio estar predicando, así como de serio es que usted esté sentado ahí escuchando y esté evaluando que lo que se está diciendo acá es palabra fiel del Señor. Porque si usted es llamado a confrontar a ese predicador que está diciendo cosas que no dice la palabra de Dios.
Para terminar, hermanos, la intención de predicar sobre los dos temas que hemos visto en estos 2 domingos, filosofía bíblica de ministerio el domingo pasado, predicación expositiva este domingo, ha sido para comunicarles básicamente esto, hermanos. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. ¿Y saben por qué nada va a cambiar? Porque los principios que guían a la Iglesia Bautista Comunión, Cristo ya los escribió en su palabra. No tenemos que inventar nada nuevo. Durante todos los años que la Iglesia Bautista Comunión lleva de existencia, la Biblia ha sido su manual y la sana doctrina su estandarte. Asimismo, durante 8 años hemos sido instruidos a través de la predicación expositiva. Y como veíamos, hermanos, esto es un legado que pasa de generación tras generación desde que la Biblia fue escrita. Esa es la intención, hermanos. Por eso, hermanos, algunas de las cosas que queremos hacer en el ministerio de predicación, hermanos, número 1, la primera es perseverar en la predicación expositiva. Queremos seguir predicando expositivamente porque esta es la manera en la cual Dios bendice a su pueblo. Es la manera de enfocarse fielmente en el texto. Número 2, queremos impulsar, motivar el crecimiento continuo de los hombres que se han capacitado en la predicación expositiva. Queremos motivar a aquellos hombres que han estudiado, que están estudiando, a crecer en su conocimiento sobre cómo predicar expositivamente. Número 3, queremos proveer oportunidades, hermanos, para que estos hombres que se han preparado crezcan en la predicación expositiva, practiquen la predicación expositiva. Y es responsabilidad de este ministerio, hermanos, ayudar a estos hombres y proveerles oportunidades para que prediquen expositivamente. De esta manera, hermanos, vamos alimentando a las generaciones, generación tras generación, hermanos, nutriendo a nuestra iglesia de muchos predicadores que son fieles a la palabra de Dios. Y que no sabemos si Dios los va a llamar como misioneros o si Dios los va a llevar a otro lado. Pero es nuestra responsabilidad proveer oportunidades para estos hombres. Y número 4, motivar a los futuros jóvenes. Joven, si tú estás aquí y has sentido el llamado de entrenarte, de estudiar con más seriedad la palabra de Dios, te invito a seguir alimentando ese deseo y que busques entrenamiento en la predicación expositiva. Hermanos, simplemente no necesitamos cambiar nada. No necesitamos cambiar nada. ¿Saben lo que sí necesitamos? Sí necesitamos seguir creciendo. Sí necesitamos seguir edificando sobre lo que ya está hecho. Esta es la oportunidad que tenemos, hermanos, de construir, de seguir edificando. La oportunidad que tenemos no es de cambio, sino de mejorar, sino de construir, sino de velar, porque las cosas continúen llevándose a cabo tal como Dios lo ha dicho. Esa es la oportunidad que tenemos en este proceso de transición, hermano. Esa es la oportunidad que tenemos. Así que, hermanos, estamos iniciando un nuevo año como iglesia. Nuestro año inicia en octubre, ¿sí? Un nuevo año como iglesia. Animémonos los unos a los otros. Si usted sabe que un hermano está desanimado, anímele a través de la palabra de Dios. Recuerde, buscamos poner la palabra de Dios en la mente de la persona para llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Motivémonos, unámonos, apoyémonos los unos a los otros. Y ¿saben qué? Juntos busquemos la gloria de Dios en Cristo. Actuemos como un solo cuerpo, como ese pueblo de Israel que tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios, de que la palabra de Dios fuera predicada. Velemos por la sana doctrina y la predicación fiel de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios les guarde, que tengan una bonita semana y una bendecida semana. Bendiciones.